Buenas tardes a todas y todos. Es un honor para mí daros bienvenida al último webinar que organiza la Asociación de Uveitis AVA en este 2024. Este además es muy especial porque lo hemos organizado junto a la Sociedad Catalana de Inmunología, con quien este año hemos firmado un convenio de colaboración. Y hoy abordaremos un tema que consideramos de suma importancia para los pacientes de uveitis, que es la vacunación y su relación con nuestra enfermedad. Quiero agradecer a la doctora Natalia Egri, destacada inmunóloga e investigadora en inmunogenética e inmunoterapia del Hospital Clínic de Barcelona, por acompañarnos esta tarde. Su experiencia y conocimientos serán sin duda de gran valor para todas las personas que nos acompañan hoy y las que podrán ver el webinar a posteriori. Agradecemos a la Sociedad Catalana de Inmunología por colaborar con nosotros en esta importante iniciativa de divulgación de uveitis e inmunología. La vacunación es una herramienta esencial para proteger la salud de las personas y reducir complicaciones que puedan surgir, especialmente en quienes convivimos con uveitis. Sabemos que muchos pacientes, de los aquí presentes y los que verán a posteriori el vídeo, tienen dudas e inquietudes sobre los tratamientos que seguimos, como los inmunosupresores o los biológicos, pueden influir en nuestra respuesta inmunitaria frente a las vacunas. Por eso, desde este espacio buscamos no solo informar, sino también poder resolver esas dudas, desmentir mitos comunes y fortalecer el diálogo entre pacientes y profesionales sanitarios, cosa que consideramos esencial desde la Asociación AVA. Estamos convencidos de que este webinar será enriquecedor y nos permitirá a todos seguir avanzando en el camino hacia una mejor calidad de vida. Sin más, agradezco la presencia a todos y damos paso a la doctora para comenzar el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, por la invitación para estar hoy aquí con todos vosotros, con vuestra asociación. Por supuesto que es un placer para mí dar esta charla. La idea principal es dar algunos fundamentos o algunas pinceladas en conceptos inmunológicos y vacunas contextualizados en los pacientes con uveitis. Es por eso que haremos primero una breve introducción, luego explicaré un poquito lo que es la inmunidad o el sistema, cómo responde el sistema inmunológico frente a los microbios patógenos. Posteriormente miraremos cómo los diferentes fármacos pueden afectar las distintas células de nuestro sistema inmunitario. Un poco también ver qué características o qué rasgos pueden tener las infecciones en pacientes con uveitis, principalmente las que están asociadas a enfermedades inmunomediadas. Hablaremos de os explicaré cómo actúan las vacunas y los diferentes tipos de vacunas que hay, y también las vacunas principales que estarían indicadas más allá de lo que es la población general en pacientes con uveitis con enfermedades inmunomediadas. Y ya para finalizar, algunos mitos y las conclusiones. Vamos a empezar con un poco de generalidades de la respuesta inmunitaria, ¿no? Es decir, como todos sabéis, el sistema inmune, aparte de tener una función de preservar lo propio, el propio organismo, tiene por función defendernos frente a cualquier patógeno que nos quiera atacar o producir daño. Y en este sentido, el sistema inmunológico es una red muy compleja, que está formado por múltiples elementos, tanto celulares como moléculas, pero lo vamos a dividir de una manera más didáctica en lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, dentro de la inmunidad innata, que como vosotros sabéis, esta inmunidad es la primera línea de defensa que nosotros tenemos, es una inmunidad rápida, pero tiene la característica de que no es específica, es decir, no está dirigida frente a un antígeno o a un microorganismo concreto y no tiene el recuerdo del patógeno que ha visto en general ante encuentros posteriores. Es decir, que por eso decimos que no tiene memoria. Esta inmunidad innata está formada principalmente por las barreras físicas y químicas, piel, mucosas,
y hay dos elementos celulares importantes que son, luego los explicaré más adelante, pero son los neutrófilos y los macrófagos. Esta inmunidad innata que está formada por estas células tiene otro elemento celular que se llama célula dendrítica, pero esta célula tiene la característica que nosotros decimos que cabalga, está entre lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Esta célula dendrítica, luego explicaré también más en detalle, pero tiene una de las principales funciones que tiene es avisarle y presentarle el patógeno o el microbio que ingresa a otras células que son los linfocitos T. Entonces, en la inmunidad adaptativa, que esta sí es una respuesta inmune más potente, más robusta, que tiene el recordatorio, ¿no? Tiene lo que es la memoria inmunológica y es específica, está dirigida frente a un patógeno concreto, está constituida o en ella participan diferentes actores, ¿no? Los principales son unas células, que son los linfocitos. Los linfocitos tenemos dos tipos, los linfocitos T, que a su vez hay unos linfocitos, que son estos que están en verde, que tienen una función más de coordinación y de que a través de la secreción de una serie de sustancias pueden actuar o pueden coordinar a otros elementos celulares, como por ejemplo son estos linfocitos T, que son los que están en rosa, que estos linfocitos tienen la capacidad de detectar y eliminar una célula que está infectada, y estos otros dos elementos que son los linfocitos B, que van a dar lugar a la producción de los anticuerpos. Luego esto lo retomaremos más adelante. Entonces, como os decía, la inmunidad adaptativa tiene la particularidad del mecanismo de memoria inmunológica. Esta memoria inmunológica no es más que el recuerdo que tiene nuestro sistema inmunológico de un patógeno al que ha visto. Esto significa que cuando el mismo germen vuelva a entrar en nuestro organismo, la respuesta que dará nuestro sistema inmunológico, como ya está entrenado, ya está preparado, ya lo conoce, dará lugar a una respuesta mucho más rápida, mucho más eficiente y mucho más efectiva. Y todo este concepto es muy importante porque es el mismo, digamos, es el mecanismo principal por el cual actúan la mayoría de las vacunas que se utilizan en la actualidad. Un hecho importante, ¿no? Esto es lo que ocurre normalmente, es que cuando una persona, como por ejemplo, sobre todo los pacientes en este contexto de uveitis, los que tienen un mecanismo de la enfermedad más mediado por el sistema inmunológico, que tienen que recibir medicamentos que afectan al sistema inmune, como son los inmunosupresores, y diferentes tipos de terapias biológicas, desde corticoides, metotrexate, anti-TNF, micofenolato, todos estos medicamentos que vosotros también conocéis, sumado a la propia enfermedad de base en sí, más las otras enfermedades que los pacientes pueden tener, estos medicamentos, todo esto va a afectar a diferentes elementos del sistema inmunológico. Si los dividimos en dos grandes grupos, principalmente nos van a afectar o van a quitar o vamos a perder la función de lo que es el linfocito B, con lo cual no habrá producción de anticuerpos o esta estará limitada, y también nos va a afectar en función del tipo de medicamento la función del otro elemento muy importante que son los linfocitos T. Todo esto, estos medicamentos y todo esto que os he comentado recién, lo que va a determinar es que este grupo tenga un mayor riesgo de infecciones. Y el problema de estas infecciones es que son enfermedades que cuando se presentan tienen mayor probabilidad de ser más graves, hay mayor probabilidad de la persona tenga que ser hospitalizada, así que ingrese en el hospital por esta infección adquirida. Además, necesitan, como el sistema inmunológico no es un sistema completamente funcional, van a necesitar más tiempo para eliminar el patógeno, como por ejemplo un virus, y esto lo que
podría determinar es que favorezca la aparición de mutaciones o de variantes virales. Y también estas infecciones en los pacientes que tienen el sistema inmunológico más afectado tienen un mayor riesgo de mortalidad. Por lo tanto, si estamos diciendo que estos medicamentos afectan al sistema inmunológico, también van a afectar, digamos, la respuesta inmunológica que los pacientes de las vacunas que los pacientes reciben. Se saben que estas respuestas, si bien se producen y pueden ser efectivas, en muchos casos son, digamos, de una menor magnitud o no tan potentes como cuando la vacunación ocurre en una persona que no tiene esta enfermedad o que no está recibiendo este tipo de tratamientos. Y otra cosa importante en este grupo es que la propia infección en sí podría desencadenar un brote de lo que es la enfermedad de base. Ahora nos introduciremos en las vacunas, ¿no? Antes de entrar a hablar de cómo actúan las vacunas y qué tipos de vacunas disponemos, es muy importante hacer un poco de historia o un breve recordatorio. Es decir, el primer elemento a destacar es que las vacunas han salvado a millones, millones, millones y millones de vidas. Un ejemplo muy relevante es la erradicación de la viruela, ¿no? La erradicación de la viruela, la viruela fue una enfermedad que ha matado a millones de personas y desde el 1980, esto es un gran ejemplo de erradicación, de eliminación de una enfermedad infecciosa mediante la vacunación masiva. Otra enfermedad importante a recordar que está prácticamente erradicada en todos los países, excepto en algunos como Afganistán o Pakistán, es la poliomielitis. Y todo esto vosotros sabéis que la poliomielitis es una enfermedad neurológica que genera discapacidad y mediante estrategias masivas de vacunación, esta enfermedad está al día de hoy prácticamente erradicada. Otro ejemplo también a tener en cuenta de lo que se logra mediante la vacunación es, por ejemplo, lo que ha pasado con el sarampión. El sarampión mediante la vacunación fue muy, muy controlado, prácticamente no se veían casos de sarampión. Sin embargo, cuando por algún motivo la frecuencia de vacuna baja, esto es un problema porque una enfermedad que ya estaba controlada puede empezar a brotar, como ha pasado en el año 2000 en diferentes estados de Estados Unidos, cuando han bajado las tasas de vacunación. Y sin ir más lejos, algo reciente que todos hemos vivido, recordar que durante la pandemia de COVID-19, en esa situación tan devastadora, en el momento que aparecieron las vacunas, la situación pudo ser controlada y se han salvado un montón de vidas de población general y de pacientes. Con lo cual, todo esto es importante de recordarlo y de no olvidar de dónde vienen las vacunas y de dónde venimos. Y ahora sí, ¿cómo actúan las vacunas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hacen nuestras vacunas? Básicamente, la vacuna va a introducir algo en nuestro organismo, que nosotros, ahora explicaré, pero nosotros llamamos antígeno, y esta vacuna, por medio de la introducción de este antígeno, lo que va a hacer es entrenar, educar a nuestro sistema inmunológico para que pueda detectar y eliminar el patógeno que ha ingresado. Entonces, estas vacunas van a actuar, recordar que os comenté que había dos componentes de la inmunidad, uno la inmunidad innata y otro la inmunidad adaptativa. Las vacunas van a actuar entrenando nuestra inmunidad adaptativa. Por lo tanto, si van a entrenar nuestra inmunidad adaptativa, van a trabajar o van a interaccionar con estos cuatro elementos celulares que veis aquí, el linfocito T, el linfocito B, que es el que va a producir unas proteínas que se llaman anticuerpos, otro linfocito T que se encarga
encarga más de eliminar o de matar la célula infectada, y la célula dendrítica, que eran las que habíamos visto que estaba entre la inmunidad innata y la adaptativa, que es la que le va a presentar al linfocito T el antígeno que ha entrado. Entonces, una de las primeras cosas que hace nuestro sistema inmunológico cuando se pone en contacto con microorganismos, va a reconocer este microorganismo y va a intentar atacarlo. ¿Y cómo se hace esto? Una de las cosas, una partecita, la parte, digamos, del microorganismo que nuestro sistema inmunológico reconoce, nosotros la denominamos antígeno, y entonces nuestro sistema inmune lo que va a hacer es, en función de este antígeno que ha reconocido, va a desarrollar una respuesta inmune que va a estar hecha a medida, ¿no? Como un traje a medida para ese antígeno en concreto, porque nuestro sistema inmunológico, si por ejemplo ingresa un virus, según el tipo de virus, va a ser un tipo de respuesta inmunológica. En cambio, si ingresa una bacteria, va a ser otro tipo de respuesta inmunológica. Con lo cual, este es el primer elemento, ¿no? Detectar al intruso. Una vez que este antígeno es detectado, hay una célula que comenté antes, que es la célula dendrítica. Esto es una célula muy importante, que lo que va a hacer ella es, digamos, al antígeno o al microorganismo lo va a procesar en pequeños fragmentos para poder presentárselo, es decir, mostrárselo a los linfocitos T. Uno de los linfocitos T que va a reconocer a este antígeno, a este microorganismo, como os decía, es este linfocito T, que se llama linfocito T colaborador. Este linfocito es muy importante porque produce una serie de sustancias que hace que otras células, como por ejemplo los macrófagos o los linfocitos T, los citotóxicos, que son los que pueden eliminar directamente la célula infectada, se vuelvan más activos y sean capaces de eliminar esa célula. Y también activan y aumentan la función de los linfocitos B, que como veremos más adelante, para que produzcan estas proteínas que son los anticuerpos. Aquí podéis ver, es muy importante esta interacción que hay entre el linfocito T y el linfocito B que va a producir el anticuerpo. Este es un concepto en términos de respuesta inmune en general y en términos de vacuna muy relevante, porque tenemos que tener en cuenta que para que la célula que produce los anticuerpos, que es el linfocito B, produzca unos anticuerpos que sean eficaces, es decir, que tengan mucha afinidad por el antígeno o por el microorganismo que entra y para que lo puedan eliminar, es muy necesaria la presencia de un linfocito T que sea, digamos, que sea funcional, ¿no? Que no esté dañado, que esté activo. Es muy importante la colaboración entre el linfocito T y el linfocito B para que éste produzca los anticuerpos. Entonces, este linfocito B que se ha activado, que ha reconocido al antígeno, es decir, a la partecita del microorganismo, lo que va a hacer luego es diferenciarse, se va a transformar en otra célula, que es la célula, como veis aquí, la célula plasmática, y va a producir varios anticuerpos en un intento de eliminar este antígeno. Y aquí veis cómo el otro linfocito T, que es el citotóxico, este linfocito T tiene la característica de que cuando reconoce al antígeno se va a unir a la célula infectada y la va a eliminar. Este es un elemento muy importante de la respuesta inmunitaria a las vacunas. Y otro concepto también importante, como os explicaba al principio, es que la inmunidad adaptativa tiene la característica de que con cada contacto o con cada proceso inmunológico o con cada vacuna está el fenómeno de memoria inmunológica, por lo cual
las principales células, que son los linfocitos B que producen anticuerpos y los linfocitos T, van a recordar el antígeno concreto, con lo cual cuando una persona se vuelve a infectar por el mismo virus o por las mismas bacterias, como este sistema inmunológico ya lo conoce, ya está entrenado, va a responder mucho más rápidamente ante un segundo encuentro con el mismo microorganismo. Y este es el fundamento de, como os decía antes, de la mayoría de las vacunas que se utilizan en la actualidad. Un poco de manera más, digamos, resumida, es importante que entender que las vacunas actúan de todo lo que es el sistema inmune, actúan principalmente en la inmunidad adaptativa y que nos ayudan a nosotros a generar inmunidad. Es decir, que lo que hacen es, mediante la introducción de antígenos que están en las vacunas, van a entrenar al sistema inmunológico para preparar a nuestro organismo para los futuros o las futuras infecciones que las personas podamos tener. Tenemos, por suerte, tenemos diferentes tipos de vacunas y que ahora intentaré explicarlo de una manera sencilla y resumida. Una de las vacunas más conocidas son las vacunas vivas y atenuadas, como podéis ver aquí. Estas vacunas que se llaman vivas y atenuadas son vacunas que están formadas por un microorganismo, pero que está debilitado. Es decir, que este organismo que está debilitado, como está debilitado, cuando se introduce en nuestro organismo, no nos podría hacer daño. Pero sin embargo, como es una vacuna que está viva, no podemos administrarla en personas que tienen, digamos, un sistema inmunológico más débil, como son las personas que tienen enfermedades autoinmunes o pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor, además de otros tipos de pacientes, pacientes trasplantados, etcétera. Es decir, cualquier paciente que tenga una afectación del sistema inmunológico. Y como es una vacuna que se basa en el microorganismo completo, cuando esta vacuna ingresa en nuestro organismo, sí que da a una inmunidad mucho más completa, más diversa y más potente. Ejemplo de estos tipos de vacunas, por ejemplo, la triple viral, la vacuna de la varicela, la de los niños, y la anterior vacuna, que es la de la poliomielitis oral. De la vacuna de la polio hay dos, está la polio oral, que es una vacuna inactivada, viva y atenuada, y después está el otro tipo de vacuna que sí que se podría administrar en pacientes con un sistema inmunológico más débil. Luego tenemos otro tipo de vacunas, que son las vacunas de sus unidades proteicas recombinantes. Estas vacunas ya no es el microorganismo completo, sino que es, digamos, una parte de una proteína que se va a sintetizar a nivel in vitro, ¿no? A nivel del laboratorio. Y estas vacunas, como no son no están vivas y no son, digamos, del microorganismo completo, son una partecita, sí que son seguras y se pueden administrar en pacientes que tienen un sistema inmunológico debilitado. Pero estas vacunas por sí solas, el pedacito de proteína, no es suficiente para que nuestro sistema inmunológico se entere. Entonces, para poder ayudar a que nuestro sistema inmunológico se entere de que algo va a ingresar, necesitamos de otras sustancias que son los que conocéis como adyuvantes. Es decir, necesita algo que ayude a que este sistema inmunológico se active. Como ejemplo de este tipo de vacunas tenéis la vacuna de la hepatitis B, la vacuna del papiloma y, por ejemplo, una de las vacunas más nuevas, que es la vacuna recombinante del virus para la protección frente al herpes zóster. Luego tenemos otro mecanismo de vacuna, que son las vacunas inactivadas. Estas vacunas también son seguras en pacientes que tienen un sistema inmunológico
debilitado, se basan en cultivos, por ejemplo, de virus, pero estas vacunas son inactivadas por diferentes métodos como calor o productos químicos. Y ejemplos de este tipo de vacunas, por ejemplo, la de hepatitis A, la de la gripe estacional y también la vacuna de la polio, como os comentaba antes. Luego, como sabéis, hubo un gran desarrollo de vacunas durante la pandemia por COVID-19, pero no eran vacunas antiguas, esto eran vacunas que ya se conocían y que se usaban en otros contextos, y se aprovechó ese conocimiento que ya era más antiguo para hacer un desarrollo muy rápido de vacunas en esta situación de emergencia. Un tipo de vacuna que se usó durante la COVID-19 son las vacunas de vectores recombinantes. En este tipo de vacuna, digamos que la información genética se inserta, se introduce en lo que llamamos un vector viral, que es un virus que no es patogénico, no produce daño. Esto se inserta dentro de ese vector viral, y este vector viral se va a introducir en las células y se va a dar lugar a la producción de la proteína de interés, o la partecita que se requiere que se produzca para que nuestro sistema inmunológico lo reconozca y se genere una respuesta inmunitaria. Ejemplos de las vacunas de vectores recombinantes: una de las más conocidas en aquel momento era la vacuna de AstraZeneca, y también la de Janssen, sobre todo aquí en España. Y finalmente, el otro tipo de vacuna, esta es la que muchos de vosotros también debéis conocer más, son las vacunas de ARN mensajero, donde el prototipo fue el uso durante la pandemia por SARS-CoV-2. Estas vacunas son vacunas donde el ARN mensajero, la información, digamos, del pedacito del virus que se quiere producir, está codificada. Esta información está dentro de este ARN mensajero. Generalmente esa información va envuelta en una nanopartícula lipídica. Esta información ingresa dentro de las células, por ejemplo, la información para la proteína S, ¿no? la proteína de la espícula. Entonces nuestras células empiezan a producir esa proteína S, luego esta proteína empieza a ser visible en la superficie de nuestras células, y así nuestro sistema inmunológico puede reconocer esa proteína y generar una respuesta inmunitaria efectiva que nos pueda proteger principalmente frente a las formas graves de COVID-19. Y hay otro concepto importante que nos brindan y que se logra a través de la vacunación, que es la inmunidad de grupo. Esta inmunidad de grupo es muy importante porque hace que cuando hay una gran parte de población vacunada, lo que hace es romper la cadena de contagio, con lo cual si realmente hubiera mucha inmunidad de grupo, este es uno de los mecanismos por los cuales se logra la erradicación de ciertas enfermedades. Y esto tiene la ventaja de que cuando hay mucha inmunidad de grupo, la persona que se vacuna no solo que tiene un beneficio para ella misma de protección frente a las infecciones, sino también que, como podéis ver, puede proteger a personas que por edad, por alergia o por contraindicación no podrían recibir este tipo de vacunas. Sin embargo, si bien esta inmunidad de grupo ha salvado a millones de personas a nivel mundial, cuando la frecuencia de vacunación baja en la población, uno dice, bueno, ahora está todo controlado, y entonces empezamos a no vacunarnos. Cuando esto ocurre, lo que puede dar lugar a que una enfermedad que estaba controlada vuelva a aparecer, ¿no? Que empiecen a haber brotes de enfermedades controladas, como podéis ver aquí
lo que fue el brote de sarampión, que estaba controlado y cuando bajaron las tasas de vacunación hubo brotes de esta enfermedad en algunos países. Y esto es importante, este concepto de inmunidad de grupo y de que si esta inmunidad de grupo se rompe, podríamos volver a tener enfermedades que ya estaban controladas. Otro concepto importante es ver, ¿no? Necesitamos, dijimos, la respuesta inmune normal, sabemos que ciertos medicamentos y ciertas enfermedades afectan a nuestro sistema inmunológico, con lo cual nos dejan con un sistema inmune un poco más débil, un poco más frágil, y para protegernos en esta situación, las personas nos tenemos que vacunar, ¿no? Sin embargo, no nos podemos poner ni cualquier vacuna ni en cualquier momento. Es decir, como concepto general, que todos vosotros también debéis saber, que las vacunas vivas y atenuadas, que son las primeras que hablé en los tipos de vacunas, en general están contraindicadas en pacientes que tienen un sistema inmunológico más frágil. En cuanto al calendario de vacunación, es decir, los pacientes que tienen uveitis y que no tienen una enfermedad inmunomediada, que no están recibiendo tratamientos inmunosupresor o terapias biológicas, el esquema de vacunación es el general de la población general. Ahora, en aquellos pacientes que sí que tienen la enfermedad, una enfermedad como la uveitis, pero que está mediada por el sistema inmunológico o que están recibiendo medicamentos que pueden afectar a nuestro sistema inmunológico, sí o sí hay algunas vacunas que deben estar, como por ejemplo una vacuna muy importante es la vacuna del neumococo. Sabéis que el neumococo es la principal causa de neumonía que puede dar lugar a cuadros invasivos que requieren hospitalización, cuadros graves, y disponemos de la vacuna frente al neumococo. Esta vacuna del neumococo, en realidad como cualquier vacuna, siempre, si se puede, es ideal que la persona la reciba antes de empezar con los tratamientos, ¿no? Con los tratamientos que van a afectar al sistema inmunológico. Cuando esto no se puede administrar la vacuna sabiendo que la respuesta del sistema inmunológico podría ser un poco menor. En general, la combinación recomendada actualmente es la de la vacuna conjugada frente a los 13 serotipos más la vacuna polisacárida frente a con un intervalo mínimo de 2 meses. Es importante como concepto que sepáis que la vacuna polisacárida da lugar a unos anticuerpos que son más de una vida más corta y no son de tanta afinidad ni tampoco hacen tanta memoria a largo plazo. En cambio, la vacuna conjugada sí que, como trabaja también con el linfocito T, da lugar a una respuesta de memoria más robusta y más prolongada. Es por eso que esta sería una de las combinaciones más adecuadas. Otra vacuna importante que en estos grupos de riesgo habría que poner es la vacunación anual de la gripe, porque esto es estacional. Sabéis que el virus de la gripe va cambiando, va mutando, va cambiando sus diferentes partecitas, y es por eso que cada año se hacen vacunas que se intenta que sean efectivas para cubrir los microorganismos, digamos, los virus de la gripe que están circulando para cada año. Y otra vacuna que generalmente se colocan en conjunto es la vacuna de COVID-19. La vacuna de COVID-19, un concepto también importante es que la vacuna nos protege frente a enfermedad grave, nos protege de que una persona se muera de un COVID-19, pero no evita que nosotros no podamos infectar. El tipo de respuesta inmunológica
que generan estas vacunas son para eso, ¿no? Para proteger frente a formas severas de la enfermedad. Como no dan lugar a unas defensas a nivel de la mucosa, no previenen la infección. Pero si uno está vacunado y se infecta, esa infección puede ser que no dé síntomas o que si da síntomas sea un cuadro leve. Y otra vacuna importante que es bastante reciente es una vacuna recombinante adyuvada. Recordar que las vacunas recombinantes eran las que el antígeno solo no podía activar el sistema inmunológico y necesitaba de algo más para poder despertar a nuestro sistema inmunológico, que es el adyuvante. Esta vacuna recombinante adyuvada es una vacuna que está indicada en población general por ficha técnica a partir de los 50 años, pero a nivel de España, a nivel de Cataluña, se vacuna a partir de los 65 y al grupo también de 80 años, pero en los pacientes inmunodeprimidos, si que reciban medicamentos que afectan a nuestro sistema inmunológico o que tienen enfermedades donde el sistema inmunológico es más débil, esta vacuna está indicada a partir de los 18 años y son 2 dosis que se administran con un intervalo mínimo de 6 meses. Esta es una vacuna importante porque nos previene de la aparición del herpes zóster y de la neuralgia posherpética. El herpes zóster, recordar que es producido por el virus de la varicela. La mayoría de nosotros tuvimos contacto con el virus de la varicela. Este virus ha quedado dormido en nuestro cuerpo y cuando nuestro sistema inmunológico disminuye, el virus se reactiva en forma de zóster o lo que la gente conoce como también la culebrilla. Y ahora vamos a introducirnos en algunos mitos. Los mitos, como en todas cosas, los mitos son muy, muy antiguos. Y si tuviéramos que hablar de mitos, podríamos estar un buen rato hablando porque hay realmente muchos, muchos, muchos mitos en relación a la administración de las vacunas o a la vacunación. Simplemente para poneros algunos ejemplos, un mito muy común es que las vacunas puedan tener aluminio tóxico. Evidentemente, esta afirmación no es correcta. Cuando uno revisa artículos científicos y cuando uno mira organizaciones científicas con una evidencia testada, realmente nunca se han demostrado ni daños ni intoxicación por aluminio ligada a ninguna vacuna. Y también tenemos que tener en cuenta que sí que hay fuentes de aluminio, pero que están en otros sitios diferentes a lo que es la vacuna en sí y que están incluso presentes en cantidades más importantes. Otro mito que ha tenido bastante recorrido es el hecho de asociar las vacunas con la causa del autismo. Esto se ha demostrado de una manera muy, muy contundente de que no hay realmente ninguna relación entre el autismo y las vacunas. De hecho, simplemente os pongo para que podáis ver que este estudio que se había publicado hace mucho tiempo se demostró que fue un fraude y de hecho el autor ha sido eliminado y no puede ejercer más la medicina desde aquel momento. Otro de los mitos sobre vacunas, por ejemplo, es que las vacunas podrían producir diabetes, podrían producir también enfermedades inmunomediadas, como por ejemplo la esclerosis múltiple, o que podría producir enfermedad inflamatoria intestinal o incluso la muerte súbita del lactante. Esto también se ha revisado, nunca se ha visto asociación con este tipo de enfermedades y sí que si en algún momento ha habido algo en relación a esto, tenemos que pensar que esto es una asociación temporal porque en ningún
digamos, no tenemos ninguna evidencia de que haya habido una relación causa-efecto o de las vacunas con estas enfermedades. Y ya para finalizar, me gustaría remarcar algunos mensajes. Es importante, y ya no solo en pacientes que tienen el sistema inmunológico más debilitado, sino que en general es muy importante que todos recibamos las vacunas de acuerdo con nuestra edad y de acuerdo a nuestros factores de riesgo. Otro concepto muy importante es que tenemos que pensar que las vacunas no solo nos protegen y salvan nuestras vidas entrenando a nuestro sistema inmunológico, sino también que estamos haciendo una función de protección hacia otras personas que no pueden recibirla, generando la inmunidad de grupo, y también que esta inmunidad de grupo, aparte de proteger a otras personas, es un mecanismo muy importante para intentar erradicar ciertos patógenos. Las vacunas tenemos que tener en cuenta que antes de salir al mercado son testadas en diferentes pasos por diferentes agencias y diferentes entidades reguladoras, y esto es un balance riesgo-beneficio, y si una vacuna está a disposición es porque se ha demostrado su seguridad. Y por supuesto que dado el amplio campo que hay en la vacunación, el aumento que hay en diferentes tipos, cada vez más fármacos más nuevos, cada vez hay diferentes fármacos que van a bloquear, que por un lado es una muy buena cosa porque van dando solución a muchas enfermedades, pero también tienen este efecto de afectación del sistema inmunológico, con lo cual cada vez se necesitan distintos tipos de vacunas. Y en este sentido, cuando surgen dudas o para poder saber de qué me tengo que vacunar y cuándo, es muy, muy, muy importante que haya una comunicación cercana y franca con el médico de referencia de cada paciente para poder charlar y poder aclarar dudas en relación a todo lo que se refiere a vacunación. Muchas gracias por vuestra atención. La idea era hacer estos fundamentos más conceptuales para poder ahora hacer el turno de preguntas y que me podáis preguntar todas las dudas que tengáis. Estaré encantada de responder a vuestras dudas. Muchas Voy a dejar gracias, de doctora. La compartir. verdad es que sí, Ahí sí, por está. supuesto. Ha sido muy interesante. Además, creo que ha sido muy sencillo, ¿no? Cosa que considero que es bastante difícil porque la inmunología es un ámbito complejo, pero bueno, yo creo que se ha entendido bastante bien para todo el mundo. Tenemos algunas preguntas ya, si le parece bien, y así también animamos un poquito a los espectadores de hoy a que las hagan. Tendríamos, por ejemplo, ¿qué precauciones específicas deben de tomar los pacientes si se vacunan durante un brote? Bueno, lo ideal es decir, en pleno brote no estaría recomendada la vacunación directamente. Es decir, cualquier tipo de vacuna que se vaya a administrar, siempre es preferible que el enfermo esté estable, porque claro, en un brote, el propio brote de la enfermedad ya está afectando al sistema inmune. Es decir, es un sistema inmune que no va a actuar como actúa en una situación de no brote. Y si a eso le sumamos que para controlar el brote vamos a tener que poner medicamentos que van a afectar aún más nuestro sistema inmunológico, si nosotros en ese momento ponemos una vacuna, es muy probable que el éxito de esa vacunación sea mucho menor que si lo hacemos fuera de brote. Es decir, que como recomendación general, siempre tenemos que intentar vacunar fuera de brote. Es decir, la vacunación no es una urgencia. La única urgencia sería cuando hay que hacer una
inmunización pasiva, por ejemplo, cuando alguien se ha expuesto a un contacto, por ejemplo, de hepatitis B, ¿no? En ese sentido, si hay que administrar los anticuerpos que hay, digamos, a una persona, que hay que darle una inmunidad, que no es mediante el entrenamiento del sistema inmunológico, sino que ya se le da dada, en ese caso puede ser en cualquier momento, pero porque es una urgencia. Pero si no es así, siempre fuera de brote. Esta última respuesta que nos ha dado me lleva un poco a otra pregunta que teníamos, que es que si una persona no se ha vacunado durante años y actualmente a lo mejor no está en brote, pero sí que está en tratamientos inmunosupresor o un tratamiento biológico, si es seguro para esta persona que se ponga al día con todas esas vacunas que a lo mejor lleva años sin haberse puesto, ¿no? Sí, es decir, una situación, una persona que no está en brote y que no pudo vacunarse antes de empezar con el tratamiento inmunosupresor, sí que se puede vacunar. Lo único que la que nunca podrá recibir son las vacunas vivas y atenuadas. Pero, por ejemplo, supongamos que esa persona resulta que hace 40 años que no se pone la vacuna del tétanos. La vacuna del tétanos es una vacuna de toxina, es una vacuna inactivada, se podría actualizar y ponerse la vacuna del tétano. Y después todas las vacunas que le correspondan por edad. Por ejemplo, si le toca la vacuna del neumococo, se la puede, bueno, le va a tocar la neumococo. Se tiene que poner la vacuna del neumococo, se tendría que poner la vacuna de la gripe y del COVID, tendría que ponerse la vacuna, por ejemplo, del zóster. Si estuviera en una situación de que no de riesgo y que, por ejemplo, no recibió la vacuna del virus del papiloma, también es una vacuna que se puede poner. Es decir, mientras no sea una vacuna de estas vivas y atenuadas, que es de microorganismo completo, sí que se puede poner las otras vacunas. Aquí la única cosa, que esto es un matiz, yo no quise entrar más en profundidad, pero por ejemplo, hay un concepto, porque la gente que recibe rituximab, ¿no? Uh-huh. ¿No? La gente que recibe rituximab, el rituximab lo que hace es eliminar los linfocitos B, con lo cual no va a haber producción de anticuerpos. Entonces, en general se dice que para poder vacunar a alguien que está en rituximab, tendríamos que esperar por lo menos entre 3 y 6 meses desde la última infusión. Sin embargo, por ejemplo, la vacuna del zóster, para la prevención del zóster, ahí en esta vacuna es muy importante, más que el anticuerpo, la defensa de los linfocitos T, que os he hablado. Con lo cual, en ese caso, tú sí que podrías recibir la vacuna del zóster, por más que haya pasado menos tiempo que estés con rituximab, porque lo que tú necesitas es que se te potencie el linfocito T. Y esto es un concepto que en general no se habla mucho, pero sí que me gustaría remarcar porque ya al día de hoy no es solo el anticuerpo y el linfocito B, sino que hay todo un desarrollo de vacunas para que nos potencien esta otra parte de nuestro sistema inmune. Y esto tiene una ventaja muy importante porque en los pacientes que reciben medicamentos que te bloquean la producción de anticuerpos, puede ser que la otra parte, que es el linfocito T, sí que sea funcional. Y si tú le potencias eso, ese enfermo va a estar protegido, por más que no tenga anticuerpos. Esto es un concepto muy importante. Me parece fundamental lo que estaba comentando porque hay muchos pacientes que a lo mejor nos llegan precisamente con esa duda, ¿no? De si estoy tomando un inmunosupresor y se supone que no tengo anticuerpos, ¿por qué me voy a vacunar si lo que va a producir a lo mejor es nada o menos que nada? Eso me parece un punto muy importante Esto no para... es para todas las vacunas, ¿eh? Son solo para Ujú. algunas, ¿eh? Por ejemplo, la del neumococo sí que habría que esperar entre 3 y 6 meses porque la vacuna del neumococo es una vacuna que potencia mucho la producción de anticuerpos. Entonces, en este caso sí que habría que esperar. Pero las otras, que, por ejemplo, la del zóster, que potencia mucho el linfocito T, tranquilamente sí que podría poner. ¿Sería recomendable realizar o solicitar a nuestros médicos algún tipo de prueba para evaluar nuestra diferente inmunidad
antes de administrar estas vacunas, no solamente al comienzo a lo mejor de los tratamientos, que sí que es más común, por ejemplo, antes de realizar el tratamiento con metrotexato se suele hacer una batería de analíticas, ¿no? Pero a lo mejor cuando ya llevamos pues 2 años, 3 años con un tratamiento, pedirle nosotros a nuestro médico, porque a lo mejor ellos en la vorágine del día a día, ¿no? Se les pasa, oye, ¿me podrías hacer una batería para ver cómo está mi inmunidad, ver si necesito refuerzo alguna vacuna o cómo se lo podríamos plantear? Sí, la verdad que la pregunta es muy relevante. Sí, yo creo que es totalmente planteable. No, no hace falta mirar todo, pero, por ejemplo, sí que si tú te vacunas del neumococo, sí que podrías mirar los anticuerpos frente al neumococo, a ver si tuviste respuesta. Por ejemplo, en el caso de la gripe, ahí no tenemos manera de mirarlo. En el caso del COVID, sí que lo puedes mirar, ¿no? Y ahí viene a colación la otra parte que comentaba antes, que muchas veces, esto es un concepto muy, muy importante, que hay pacientes que no tienen anticuerpos, pero sí que están inmunizados, porque sí que tienen respuesta del linfocito T. Entonces, si yo hago una analítica, vuelvo a lo mismo, ¿no? Le hago una analítica a alguien que está recibiendo rituximab, a lo mejor no tiene anticuerpos, pero si yo le miro ese linfocito T, es decir, la respuesta T específica para el virus del COVID, sí que esa persona podrá tener respuesta y por lo tanto se considera que está inmunizada. Llevándonos este mismo tema, pero a nuestros pacientes más pequeños, ¿qué consideraciones tendrían que tener los padres o ya los niños que son un poquito más mayores de cara a la planificación de su calendario de vacunación? Bueno, claro, el calendario de la estrategia de vacunación que os he puesto aquí es un calendario para adultos. No es calendario de pediatría, ¿eh? Yo me dedico a adultos y es un calendario adultos. Calendario pediátrico es completamente distinto y además ahí hay más vacunas que son muy importantes y que son vivas y atenuadas, con lo cual es otro panorama, pero la recomendación, por supuesto que si está con inmunosupresión, tampoco podrá recibir la vacuna atenuada aquí. Yo creo que eh, va a ser muy importante que se siga el calendario vacunal, evitando las vacunas que no se pueden administrar. Y otra cosa muy importante es que todos los convivientes y los familiares cercanos sí que se vacunen, porque este es el escudo, ¿no? Y esto aplica no solo a los niños, esto aplica a cuando uno convive, nosotros, bueno, los sanitarios, cuando alguien convive con una persona mayor, es decir, si uno convive con una persona que está recibiendo medicamentos que le bajan las defensas, pues todo lo que es el grupo conviviente, si está vacunado y puede recibir todas las vacunas que le tocan, pues esto sí que beneficiaría a la persona. Es decir, que la recomendación sería seguir el calendario vacunal, excepto las que están contraindicadas, y muy importante la vacunación de todos los convivientes. Aprovechando que lo ha dicho, me gustaría lanzar una lanza a nuestros familiares, que pues, bueno, muchos también forman parte de la asociación y son miembros muy activos, de la importancia de, como comentaba la doctora, de que todo el núcleo familiar más cercano se vacune, ¿no? Y también en el caso de los pediátricos, si tienen hermanitos o hermanitas, que también mantengamos el calendario de vacunación de los hermanos, porque eso va a proteger mucho a nuestros niños y a nosotros como adultos, pues lo mismo, si nuestra pareja, nuestro padre, nuestra madre o los convivientes con los que tengamos se vacunan, eso va a favorecer que si a lo mejor nosotros hay determinada vacuna que no nos podamos poner, nos ayude a poder proteger esta inmunidad. Una duda que nos plantean habitualmente nuestros socios, ¿no? Es
¿qué intervalos tengo que dejar pasar entre la administración de la vacuna y el tratamiento biológico o el inmunosupresor? ¿Es mejor si a lo mejor me toca un martes y tengo la vacuna el miércoles, perdón, al revés, tengo la vacuna el lunes, que me lo adelante, que espere unos días a posteriori? Lo ideal, claro, lo ideal es que haya un intervalo de 2 meses entre la vacuna y el inicio del tratamiento inmunosupresor. Eh, Esto sería lo ideal. Piensa que, ¿por qué 2 meses? Claro, es decir, cuando uno eh, pone una vacuna en alguien que tiene un sistema inmunológico normal, la respuesta máxima es aproximadamente a las 2 o 3 semanas. En alguien que tiene un sistema inmune más tocado por enfermedad o por medicamentos, el nadir, ¿no? El pico de la máxima respuesta inmune luego de la vacuna se retrasa. Hay gente que puede tener este pico al mes, ¿no? Entonces, claro, si nos vacunamos y a las 2 semanas empiezo con el tratamiento inmunosupresor. Es verdad que los inmunosupresores no tienen efecto inmediato, ¿no? Uno tarda, pero si lo que te van a poner son corticoides, por ejemplo, ahí ya le hemos liado porque no tendremos efectividad de la vacuna. Es muy interesante. Y en el caso, por ejemplo, del medicamento biológico, ¿cuántos días deberíamos esperar? Porque al final tiene una pauta a lo mejor quincenal y no puedo alargarlo a lo mejor a esos meses, ¿no? Porque, bueno, necesito esa continuidad de medicamento. ¿Cuánto tiempo debería esperar para ponerme la vacuna? O, o al revés, dejar, si son 15 días, pues a lo mejor postergarlo a 18 o... Sí, si recibe la vacuna y luego no queda otra de que empiece con el medicamento, bueno, todo lo que se pueda retrasar, mejor. Es decir, aquí, en este sentido, no es problema de que te haga daño la vacuna. Aquí lo que ocurre es que no va a haber cuanto más cerca estás entre la vacuna y el medicamento, es la que tú pierdes un poco de eficacia de ciertas vacunas. Sí. Es decir, que cuanto más se puede separar, mejor, pero si no, es decir, aquí viene el otro concepto, ¿eh? Es decir, entrenada y recibir la vacuna, por más que no sea en la pauta óptima, siempre es mejor recibir la vacuna porque algo de inmunidad va a haber y seguro que algún anticuerpo y algún linfocito por ahí ya conoció al antígeno y podrá tener algo de respuesta. Así que eso, desde luego, entrenada y ponerla, mejor ponerla. Si no hay contraindicación, mejor ponerla. En todo caso, después, si no hay respuesta, pues se puede hacer un refuerzo. Se mira y si no hay respuesta, se puede hacer un refuerzo. Nosotros, por ejemplo, aquí en el hospital, nuestros pacientes que son trasplantados de trasplante de médula ósea, de progenitores y de trasplante renal, a veces reciben la vacuna del zóster y los miramos y no tienen respuesta. Y entonces, bueno, a veces hay que revacunar. No hay contraindicación para revacunar. Por eso también es importante lo que me preguntabas antes de que, bueno, a veces sí que hay que mirar si hay respuesta o no, porque si no hay respuesta, pues habrá que hacer algo, ¿no? No vamos a dejar así, habrá que hacer algo para intentar lograr inmunidad. O se intenta bajar el medicamento que está bajando la inmunidad y si eso no se puede, entonces tenemos que plantear alguna estrategia para que nuestro sistema inmune se entrene y genere una respuesta. Volviendo al tema antes de vacunas de virus vivos y pediátricos, nos pregunta una mamá sobre la vacunación del virus del papiloma humano a una niña, en este caso, que está con tratamiento inmunosupresor y tratamiento biológico, si sería recomendable, si no, si tiene que tener alguna consideración en especial.
Si está en edad la vacuna es a los 12 años, la vacuna del papiloma, tanto en niños como en niños. Es una vacuna que no está contraindicada, es una vacuna que no es una vacuna viva y atenuada, la vacuna del papiloma, con lo cual es una vacuna recombinante y no está contraindicada en alguien que está recibiendo tratamiento inmunosupresor. Con lo cual, ¿la podría recibir? Sí. ¿La podría recibir si está en brote? No. ¿La podría recibir con inmunosupresión? Sí. Pero lo ideal sería que esté, si no puede ser que esté sin inmunosupresión, lo ideal sería que esté con la menor cantidad posible de medicamento, es decir, con la dosis más baja posible. Pero no es una vacuna viva y atenuada, porque si es así está contraindicada. Muchas gracias. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta o alguna duda más que quieran realizar tanto en voz o por el chat. Bueno, de todas maneras, si a posteriori surgiera alguna duda, nos las podéis hacer llegar al correo de info@asociacionauvea.es y nosotros se la trasladaremos a la doctora para poder daros respuesta. Si os parece correcto, para terminar, voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco comprometida para la doctora, que es ¿qué avances tenemos en inmunología, en vacunación, que puedan ser especialmente relevantes para nosotros, los pacientes de uveitis? Vale, un avance que creo que es muy importante es, por ejemplo, todo el desarrollo que hay en vacunas universales para la gripe. Es decir, sabéis que como el virus cambia, nosotros, bueno, nos tenemos que vacunar todos los años para estar protegidos frente a la variante actual. Ahora, por suerte, hay muchos grupos de investigación que están intentando cambiar, digamos, el antígeno, la partecita del virus que contienen las vacunas. Poner partecitas que sean, no sé si sabéis, pero la vacuna de la gripe actual, el antígeno que tienen es la proteína más externa del virus y es una de las partes que más muta, que más cambia. Ahora lo que están intentando es poner como antígeno estructuras o partes más internas del virus, que no cambian tanto y que nuestro sistema inmunológico podría dar una respuesta más conservada y más amplia. Es decir, hay dos cosas importantes que van a pasar con la gripe. Una es que se está buscando lo que se llama una vacuna universal. Esto significa que sea al menos multiestacional, es decir, que nosotros nos podamos vacunar cada 5 años. Esto es una cosa. Y otra cosa que se está buscando con la vacuna de la gripe es que no solo se potencie esta parte de la inmunidad, que son los linfocitos B y los anticuerpos, sino que potencien mucho también al linfocito T. Y entonces aquí, aquellas personas que tengan problemas de anticuerpos, pero no de lo otro, sí que estarían protegidos. Yo creo que ese es un avance muy importante, y el otro avance es que ya está disponible, pero no está puesto en calendario vacunal, es la vacuna del sincitial respiratorio. Este es un virus que es muy preocupante en los niños, en los menores de 2 años, que produce la bronquiolitis, pero tenemos a nuestros mayores, a partir de los 60, 65 años, que sí que hacen cuadros graves respiratorios y que requieren ingreso. Esta es otra vacuna que también pronto tendremos a nivel de calendario vacunal. Nos vamos entonces con un gran sabor de boca. Creo que la información que hoy hemos recibido nos recuerda la importancia de cuidarnos y prevenir complicaciones, ¿no? Especialmente en el contexto de las personas con uveitis que estamos con tratamientos que pueden afectar a nuestra respuesta inmunitaria o que tenemos enfermedades inmunitarias asociadas, ¿no? Las vacunas no son solo una herramienta poderosa para protegernos, sino también
para dar un paso en el cuidado activo de nuestra salud, ¿no? Quiero agradecer a todos los espectadores de hoy, a los que lo verán a posteriori, especial también a la doctora por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros, a la Sociedad Catalana de Inmunología por colaborar en la realización de este webinar y apostar por los pacientes también en el cuidado de su propia salud. Y bueno, desde AOVEA queremos animar a los pacientes y a sus familias a informarse, a resolver las dudas con los profesionales sanitarios y sobre todo a no dejar de lado la vacunación. Cada vacuna es una barrera que construimos contra enfermedades inevitables y un acto de responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia quien nos rodea. Queremos aprovechar para recordaros que no estáis solos, que desde AOVEA estamos aquí como comunidad, como familia, me gusta decir siempre a mí, que pueden contar con nosotros para resolver dudas o buscar información. Muchas gracias a todos por formar parte de estas iniciativas y estos webinars. Esperamos volver a vernos en el 2025 con nuevas actividades. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós, muchas gracias.